Ni capiire. Ni capiire. Sí. Esa ya es una forma abreviada. Ni por el pasto significa eso. Ni por el pasto. Pero lo que completa la frase es ndoputai. Ni capiire ndoputai. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que ni por el pasto se queda. Es lo que, así, una traducción literal, ¿verdad? Pero se refiere a lo siguiente. Sobre todo cuando tenés un apurón, un retorcijón fuera de serie, ganas de ir al baño únicas, y te encontrás en un camino alejado de la civilización. Sí. Sobre todo en el interior, que abundan todavía los malezales, entonces no te queda otra alternativa que meterte en el malezal, ¿verdad? Y ahí viene la frase, ni capi irendo putai. Se entiende, ¿verdad? O sea, el retorcijón tuvo su consecuencia, ¿no? Sí. Una diarrea imprevista que ni por el pastito se quedó para dar. Entonces se dice simplemente ni capi ire. Perfecto. Es muy paraguayo, es muy usado porque realmente estos apurones a veces ocurren, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está alejado de un lugar donde puede alcanzar un sanitario, un lugar donde recurrir, ¿verdad? Entonces, como te digo, en el malezal. Y ahí el pastito no sostiene, no retiene. Sí. Bueno, es así. Bueno.